En esta clase vamos a hablar de la semiología de la sexualidad. Y seguramente surge en primera instancia la pregunta de si existe una semiología de la sexualidad. Si limitamos la semiología solamente a la búsqueda de signos y síntomas que nos guíen en un diagnóstico, podríamos no encontrarle demasiada utilidad, excepto en algunas disfunciones sexuales. La sexualidad de nuestros pacientes suele ser un aspecto habitualmente obviado en el interrogatorio, salvo que la consulta en sí misma tenga que ver con una afección o problemática en esta esfera. En este sentido específico, es necesario no obviar que muchas disfunciones sexuales pueden tener una base orgánica o ser el correlato de una patología, como por ejemplo la diabetes o algún trastorno vascular o neurológico. Por ello es importante indagar sobre este aspecto, además porque la salud sexual es parte de nuestra salud integral. Pero si pensamos la sexualidad humana más allá de la genitalidad, allí se abre un importante abanico de posibilidades que fundamentalmente a través del interrogatorio nos permitirá ahondar con mayor profundidad en las necesidades reales de nuestros pacientes y en una mejor comunicación. Uno de los aspectos necesarios de conocer tiene que ver con la orientación sexual. Quizás por defecto de nuestra formación, tendemos a presuponer que nuestros pacientes son heterosexuales, e incluso sin preguntar previamente, hacemos observaciones o damos recomendaciones desde esta presunción. De allí la importancia de incorporar la diversidad sexual en nuestra mirada, ya que nos amplía el panorama y nos permite un interrogatorio más preciso y a la vez más respetuoso e incluyente, que hace al fortalecimiento de la relación médico-paciente y a la posibilidad del paciente de encontrar en la consulta un espacio de confianza y de contención. Como sabemos, la orientación sexual nos habla de hacia dónde está dirigido el deseo de las personas, qué les gusta, qué les atrae, qué les erotiza, y también nos habla de sus posibles prácticas sexuales. En este sentido, cuando a una persona le erotiza una persona de su mismo sexo, estamos hablando de una persona homosexual. Y si a esta persona le atraen o le erotizan personas del otro sexo, hablaremos de personas heterosexuales. Y si es atraída por ambos sexos por igual, será bisexual. Como podemos ver en la sigla que habitualmente se utiliza para identificar a la diversidad sexual, las primeras tres letras, LGB, hacen referencia a lesbianas, gays y bisexuales. Tiene que ver con este aspecto que es el de la orientación sexual. Lesbianas son mujeres que se sienten atraídas sexoafectivamente por otras mujeres, gays son varones que se sienten atraídos por varones, y bisexuales quienes se sienten atraídos por varones y mujeres. Luego en esta sigla tenemos las 3T, que hacen referencia a las identidades trans, sobre las cuales ahondaremos particularmente. Luego viene la I de intersexualidad, antiguamente llamada hermafroditismo, que hace referencia a aquellas personas que poseen ambigüedad a nivel biológico, ya sea a nivel de sus genitales externos, de sus gónadas o en sus cromosomas. Y por último, la Q de queer, que utilizan quienes no se sienten identificados ni con lo masculino, ni con lo femenino, ni con ninguna de las etiquetas habituales que se utilizan para encasillar las experiencias según su orientación sexual o su identidad de género. Para aclarar y no caer nuevamente en la práctica, en las presunciones, es importante diferenciar la orientación sexual de las personas que, insisto, habla de hacia dónde va dirigido su deseo, de la identidad de género, que tiene que ver con el género con que una persona se identifica, el género que vive y siente. Esto nos introduce a uno de los aspectos que más dificultades genera para su comprensión, que es el de las identidades trans. Por ello es que para su cabal entendimiento, tenemos que partir de algunas nociones básicas y necesarias de conocer en nuestra práctica, ya que su desconocimiento nos lleva a ejercer de manera involuntaria violencias y discriminaciones, vulnerando derechos de los pacientes establecidos en las leyes, como veremos más adelante. Entonces, cuando hablamos de identidades trans, nos referimos a las 3T de la sigla de la diversidad, que nos hablan de travestis, transexuales y transgéneros. Sin embargo, no son todas estas las identidades trans existentes.
Podemos mencionar otras como no binarias, género fluido, agénero, genderqueer y otras. ¿Qué tienen en común las identidades trans? ¿Cuál es el aspecto siempre presente que hacen que sean categorizadas como identidades trans? Podríamos sintetizarlo en la no correspondencia entre el sexo asignado al nacer y la identidad de género de esa persona. Es decir, que las personas trans rompen con la lógica binaria que nos hace pensar lo masculino y lo femenino asociado a una determinada genitalidad. La lógica binaria nos hace pensar linealmente las posibilidades identitarias asociando pene y testículos con lo masculino, con el ser varón, y la presencia de vulva y vagina con lo femenino y con el ser mujer. Ya pasando a aclarar los términos, que es importante conocer las diferencias conceptuales de estas identidades para no caer en errores que se traduzcan en violencias o discriminaciones dentro del consultorio, es importante conocer algunos aspectos diferenciales entre estas identidades trans más conocidas. Cuando hablamos de personas travestis es importante diferenciar el hecho, la acción de travestirse, del travestismo como identidad. Cualquier persona que se viste con ropaje del sexo opuesto está haciendo la acción de travestirse. Sin embargo, el travestismo es una identidad, es de hecho una identidad e incluso política que habla de un recorrido de luchas y de reivindicaciones. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una persona travesti en nuestro contexto argentino y latinoamericano? De una persona que tiene un sexo biológico masculino, que tiene una identidad de género femenina y que realiza todas las modificaciones corporales para poder encarnar este género autopercibido. Y en este sentido realiza modificaciones no solamente de su vestimenta, sino también modificaciones corporales, que pueden estar presentes o no, pero generalmente podemos ver que hacen intervenciones a nivel de prótesis mamarias o de aceites siliconados para aumentar el tamaño de sus mamas, modificar sus caderas, pueden realizar depilación definitiva, feminización del rostro y demás, pero con una salvedad en esta identidad. No aparece un conflicto con la genitalidad, por lo tanto, la persona travesti no aspira a una cirugía de modificación genital. No tiene conflicto con su pene, él mismo es parte de su identidad y parte de su placer sexual. A diferencia de las personas transexuales donde sí aparece este conflicto corporal fundamentalmente con lo genital y aspiran a una modificación genital para poder encarnar plenamente el género percibido. Y en este sentido, cuando hablamos de personas transexuales, tenemos que hacer una diferencia entre varones transexuales y mujeres transexuales. Hacemos la aclaración de que siempre debemos hablar y referirnos a las personas en relación a su género de destino, no el género de origen, género de destino. Por lo tanto, cuando yo hablo de un varón trans, estoy hablando de una persona que nació con un sexo biológico femenino, que tiene una identidad de género masculina y que realiza todas las modificaciones hormonales y quirúrgicas para poder modificar su corporalidad y poder encarnar ese género sentido. Cuando hablamos de una mujer transexual, entonces estamos hablando de una persona que nació con un sexo biológico masculino, que tiene una identidad de género femenina y que de igual manera realiza todas las modificaciones corporales a través de tratamientos hormonales y quirúrgicos para poder encarnar este género. Y por último tenemos el término transgénero, que es un término por allí un poco confuso porque de acuerdo a la literatura a la que recurramos vamos a encontrar como distintas definiciones. La Organización Panamericana de la Salud propone utilizar el término transgénero para denominar a las personas travestis porque considera que el término travesti es peyorativo. Sin embargo, por eso aclaraba anteriormente que hay que analizar en el contexto argentino y latinoamericano, porque en nuestro país la palabra travesti, vuelvo a repetir, tiene mucho peso como identidad política que habla de ese recorrido de luchas y de reivindicaciones que mencionaba con anterioridad. Entonces, la OPS dice utilizar este término. Sin embargo, otros textos dicen que la palabra transgénero se utiliza para todas aquellas personas que tienen una movilidad de su identidad de género con respecto a su sexo biológico o su sexo asignado al momento del nacimiento. Cuando no hay una movilidad, hay una no coherencia, una no continuidad o linealidad como se espera, se habla de personas transgéneros. Para un mejor entendimiento,
es importante que recordemos el sentido de la palabra género. Este término proviene originalmente de las ciencias del lenguaje y fue incorporado por primera vez en el terreno de las ciencias médicas y psicológicas por John Money en 1955 en un trabajo sobre lo que entonces se llamaba hermafroditismo. Usó el término como rol de género. John Money era un reconocido sexólogo neozelandés que ejercía en Estados Unidos. Él utilizó, como decíamos, por primera vez el término tal cual lo utilizamos hoy en día para hablar del conjunto de expectativas sociales asociadas al sexo asignado al nacer. Según la Organización Mundial de la Salud, el género habla de los roles socialmente construidos, de los comportamientos, las actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres. Entonces, a partir de este concepto, podemos hablar de identidad de género, un término creado por el psiquiatra norteamericano Robert Stoller en el año 63. Stoller fue el primero que diferenció sexo de género, entendiendo por sexo aquellas características biológicas que diferenciaban la especie en varones y mujeres, y por género al conjunto de expectativas asociadas a esta genitalidad. Vemos en la imagen la definición de identidad de género, que es parte precisamente de la Ley de Identidad de Género que rige en nuestro país desde el año 2012. La misma dice que se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Como podemos ver, y esto es importante de remarcar, que la identidad de género puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, y es esta distinción la que nos va a poder entender y comprender las identidades trans. En esto de que podamos manejar un lenguaje común, y porque en general como médicos no hemos recibido esta formación, es importante conocer la terminología que se utiliza. Por eso, cuando hablamos de personas cis, hacemos referencia a personas cuya genitalidad coincide con su expresión e identidad de género. Y hablamos de personas trans cuando la genitalidad no coincide con dicha identidad. Entramos entonces a un capítulo ineludible, quizás el más ausente en nuestra trayectoria formativa, que es la salud de las identidades trans. Pero podríamos pensar, ¿por qué requiere un apartado en nuestra formación? En primer lugar, porque lo poco que hemos visto ha sido desde el paradigma patologizador, paradigma que a la luz de las evidencias está cayendo prácticamente en desuso, tal cual lo demuestran los últimos manuales, como por ejemplo el DSM-5 y también la Clasificación Internacional de las Enfermedades 11 de la Organización Mundial de la Salud. Pero también porque la población trans es el grupo poblacional con menor expectativa de vida y con mayores exclusiones del acceso a la salud. Y también porque tenemos una ley de identidad de género que nos obliga a ponernos al día con estos contenidos, no solo para dar respuestas, sino también para no incumplir la ley y no vulnerar derechos. Precisamente como una manera de ampliar derechos ciudadanos y para reparar las desigualdades históricas en el acceso a todos los derechos que ha tenido este colectivo, en el año 2012 se promulgó la Ley de Identidad de Género, que entre otras cosas permite la posibilidad del cambio registral en el Documento Nacional de Identidad y el acceso integral a la salud, lo que incluye, entre otras cosas, los tratamientos hormonales y quirúrgicos para adaptar la corporalidad a la identidad sentida. Todos estos tratamientos además forman parte desde el año 2015 del programa médico obligatorio. Pero quizás el aspecto más importante de esta ley es que fue la primera en el mundo que despatologizó las identidades trans. Es decir, que para acceder a estos derechos como el cambio registral o los tratamientos de modificación corporal, no se requiere diagnóstico alguno, cosa que antes sí se solicitaba. El diagnóstico generalmente psiquiátrico. Tampoco se requiere la intervención de un juez cuando las personas son mayores de edad. Y cuando son menores de edad, los mismos pueden acceder a estos derechos con la autorización de los padres o tutores y en caso
de que esta autorización no exista, se puede apelar a la figura del abogado del niño para que interceda y garantice este derecho. Para poder comprender este nuevo paradigma que despatologiza las identidades trans, tenemos que conocer cómo se constituyó el anterior que ponía a estas identidades en el terreno de la identidad. Cuando decimos que no hay nada nuevo bajo el sol es porque las identidades trans existen desde que existe la humanidad. Y en este sentido hay referencias no solamente históricas, sino también mitológicas. En la mitología egipcia, babilónica, griega, romana y demás hacen referencia a lo que hoy denominaríamos identidades trans. Pero también aparecen estas experiencias y estas vivencias en todos los continentes y en todas las culturas.